tardes a todos ustedes. El día de hoy seguimos contribuyendo a la información muy importante que tiene que ver con la atención salud materna y perinatal en nuestro país, y también ahora en Latinoamérica tenemos el gusto de poder contar con un gran profesional. Me refiero al doctor Antonio Virués. Él es médico intensivista con alta especialidad en medicina crítica en obstetricia. Es director del Comité de Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de Gestiones, del 2017 al 2019. Además, también es jefe del Departamento de Apoyo Crítico del Hospital del Norte de la ciudad del Alto, La Paz, Bolivia. Doctor, para nosotros es un gran honor poder contar el día de hoy con su muy valiosa participación en el tema que tiene que ver con la preeclampsia, hoy en el marco del Día Mundial de la Concientización de la Preeclampsia, 22 de mayo del 2020. Muchísimas gracias, doctor. Un gran honor poder contar con usted el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, los agradecimientos respectivos para permitirme compartir un poco de la experiencia que hemos tenido y del deseo de compartir justamente el trabajo que hemos venido realizando. Reitero mi agradecimiento a la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna. Y bueno, si avanzamos, comenzaremos con la presentación. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Entonces, como Comité de Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, desarrollamos un trabajo interesante tratando de poder homologar un poco nuestras conductas en los diferentes países. Sabemos, como yo menciono al iniciar esta charla, que muchas veces cuando hablamos de preeclampsia, si agarramos algún libro de ginecobstetricia, de terapia intensiva, de anestesiología, de medicina interna, las definiciones suelen ser muy diversas. Entonces, lo que buscamos es un manejo integral. Solamente para iniciar definiendo lo que es muerte materna, como se menciona muy bien, según la Organización Mundial de la Salud, pues es la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su terminación por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto, puerperio o en su manejo, pero no por causas accidentales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una paciente embarazada que tenga un accidente de tránsito no se considera como tal como muerte materna. A su vez, podemos dividir la muerte materna directa, la cual se refiere a situaciones exclusivas que suceden durante el embarazo. O sea, para tener preeclampsia, obviamente la mujer debe estar embarazada, por ejemplo. Y la muerte materna indirecta, sobre todo relacionada a condiciones preexistentes, por ejemplo, hipertensión arterial pulmonar, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como miastenia grave, que se ven exacerbadas por el embarazo y pueden terminar con la vida materna, ¿no? Entonces son enfermedades preexistentes complicadas por el embarazo como factor de estrés. Lastimosamente en Latinoamérica, como promedio, aún nos encontramos con una tasa de mortalidad muy alta, alrededor de 160 a 190 por cada 100.000 nacidos vivos. No estamos tan mal como África, que se encuentra alrededor de 1.100 por cada 100.000, o tampoco estamos, por otro lado, tan bien como países desarrollados que nos presentan índices bajos de 12 o de 14 como Estados Unidos, ¿verdad? Esta es la terapia intensiva de la unidad de ginecología y obstetricia del Hospital General de México, donde yo terminé mi formación, y donde desarrollamos este grupo de trabajo con publicaciones periódicas acerca de la investigación que realizamos. Como premisa de obstetricia crítica, mencionar que si un hospital es capaz de evitar o tratar una muerte materna, pues es capaz de todo, ya que es el indicador más importante de calidad en la atención en salud. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos casos de obstetricia crítica, hemorragia o en este caso preeclampsia, esa paciente puede necesitar hemodiálisis, puede necesitar anestesiólogo, quirófano, puede necesitar obviamente banco de sangre, laboratorio, 24 horas. O sea, si un hospital está tan preparado para poder tratar un caso avanzado o complicado de preeclampsia, pues obviamente puede tratar cualquier otro caso con mayor facilidad. Y recordar siempre que la mayor garantía de bienestar fetal es el bienestar materno. ¿Qué vemos en Latinoamérica? Muchas veces, hace años, se pensaba, por ejemplo, una paciente con apendicitis aguda complicada con peritonitis. ¿Qué nos decían el cirujano que decía? Que primero había que desembarazar a esta paciente y luego recién acceder al tratamiento que correspondía. Ahora, gracias a la evidencia que estamos reportando en cada uno de nuestros países, vemos que estos casos pueden ser tratados incluso con la mujer embarazada con resultados buenos en el producto. No necesariamente se producen abortos asociados al tratamiento o malformaciones fetales, ¿no? O teratogenia como tal.
Entrando ya al tema de la preeclampsia, la debemos diferenciar de otros cuadros. Está todavía conceptualizada dentro de una emergencia hipertensiva del embarazo, pero debemos diferenciar de la hipertensión crónica. Ahora, ¿cómo podemos definir una hipertensión? Con una presión arterial sistólica mayor o igual a 140, diastólica mayor o igual a 90. Si una paciente puede, ahora que existen tantos dispositivos disponibles para tomarse la presión, que tenga cifras tensionales mayores a estas, ya debe alarmarse, ¿no? En cualquier momento del embarazo. Proteinuria significativa o anormal cuando en el laboratorio encontramos una cifra de proteínas mayor a 300 miligramos en 24 horas. ¿Y qué nos expresa esto? Nos expresa daño del riñón. Normalmente los riñones no excretan, no pierden proteínas. Y si comienzan a perder, significa que tienen un daño, generalmente asociado en estos casos hipertensivos a la preeclampsia. Y finalmente diferencia lo que es una enfermedad renal crónica, que son pacientes con proteinuria, o sea, daño renal antes justamente de la semana 20 del embarazo y que persisten más de 6 semanas después de la interrupción del mismo. Ahora, ¿por qué nos interesa identificar las pacientes con hipertensión arterial sistémica crónica? Para cambiar el tratamiento antihipertensivo, porque hay medicamentos que pueden producir, sí, cierto efecto teratogénico de malformación en el feto y debemos cambiar el tratamiento, así como cuando la preeclampsia se sobreañade a esta hipertensión arterial sistémica crónica, tenemos un objetivo de presión, un techo de presión un poquito superior, porque estas pacientes no manejan una presión de 120-80, pueden manejar una presión un poquito más alta de 130-90. No vamos a buscar disminuir a valores más bajos porque vamos a producir hipoperfusión en estas pacientes, o sea, hipotensión relativa para ellas. Y finalmente lo que es hipertensión gestacional, que es una elevación simplemente de la presión arterial luego de la semana 20 y que generalmente vuelve a la normalidad después de interrumpido el embarazo. Ahora sí vamos con la preeclampsia. La preeclampsia está definida como la primera causa todavía de mortalidad materna a nivel mundial por sus complicaciones. Y es un neologismo médico que significa previo al relámpago. ¿Y cuál es el relámpago? La eclampsia. Por eso se llama preeclampsia. Y la eclampsia son las convulsiones. Pero de forma muy interesante vamos a ver lo que hemos avanzado en estos últimos años. ¿Cómo clasificamos la preeclampsia? Como leve, cuando la paciente presenta estas cifras tensionales, sin alteraciones bioquímicas importantes, sin proteinuria más alta de 2 gramos por día, sin una disminución de plaquetas tan importante y puede ser tratada de forma ambulatoria, o sea, en su casa, viniendo al hospital a controlarse la presión, dándole tabletas y retornando a su domicilio. Esta es una preeclampsia leve. Y si tenemos leve, obviamente también tenemos una preeclampsia severa, que es la que más nos preocupa. Recordar que no existe una preeclampsia moderada. En algunos lugares yo escucho todavía la clasificación de moderada, pero lo interesante es que no se especifica ni siquiera el tratamiento. Entonces, simplemente la preeclampsia en una revisión exacta nos da una clasificación sobre leve y severa. Ahora, ¿cómo identificamos una preeclampsia severa o grave? Con cualquiera de estos criterios. En medicina hablamos de enfermedades multisistémicas, por ejemplo, la diabetes. La diabetes afecta desde la retina, hay retinopatía diabética, afecta a los riñones, hay nefropatía diabética, incluso se pueden infartar, hay una neuropatía diabética. Entonces, no solamente afecta a un órgano, sino afecta a múltiples sistemas o órganos. En el mismo sentido, pues la preeclampsia afecta el cerebro. La preeclampsia se caracteriza por ser una enfermedad hemodinámica. ¿A qué nos referimos? A que los vasos se cierran en todo el organismo y lo que se produce es un aumento de la presión arterial, pero obviamente esto hay que evaluar por paciente. De todas maneras, esta vasoconstricción o esta situación en la cual se cierran los vasos produce una isquemia a nivel del cerebro. ¿Y cómo puede darse cuenta la paciente? Por alteraciones, como menciona la diapositiva, visuales. Generalmente, ¿cuáles? Escotomas, fotopsias llamamos, cuando la paciente ve lucecitas, cuando la paciente escucha sonidos. En ese caso, la paciente está sufriendo de una encefalopatía hipertensiva y puede ser un preludio a convulsiones, o sea, a la eclampsia. Entonces, la complicación de la preeclampsia neurológica es la eclampsia. ¿Cuál es la complicación respiratoria de la preeclampsia? El edema pulmonar mixto. ¿A qué nos referimos? A que esa presión tan alta hace que el corazón fracase. Y si fracasa, se va acumulando agua de forma retrógrada, lo que llamamos edema, y hace que los pulmones se llenen de líquido, lo cual produce el edema pulmonar. ¿Cuál es la afectación hemodinámica? Pues la hipertensión arterial sistémica, muy característica de la preeclampsia, con estos valores mayores de 160-110,
cuando la paciente ya está con tratamiento antihipertensivo. ¿Cuál es la afectación renal? Pues cuando las toxinas que deberían ser eliminadas por el riñón, específicamente la creatinina, se eleva a más de 1.1 miligramos por decilitro en el laboratorio, o cuando la paciente no orina. Cuando la paciente acude a nosotros y nos refiere que ha estado 2, 3 días orinando muy poco o básicamente no orinando, ya sospechamos en un compromiso renal. ¿Cuál es la afectación digestiva? Cuando se elevan las enzimas hepáticas más de 2 veces el valor normal. Eso nos indica igual daño hepático y que se están rompiendo las células hepáticas por la isquemia, lo cual nos está sugiriendo que de continuar esta situación de vasoconstricción puede romperse incluso y formarse un hematoma hepático que luego puede desencadenar un choque hemorrágico, o sea, puede desencadenar una hemorragia interna. Y finalmente el compromiso hematológico. Lo que sucede en la preeclampsia, además, es que muchas veces las plaquetas se adhieren dentro de los capilares. Entonces deforman el capilar y los glóbulos rojos, las células sanguíneas encargadas de transportar el oxígeno, al intentar pasar por estos capilares deformados, se rompen y se produce una anemia, o sea, disminución del transporte de oxígeno a nivel de el torrente sanguíneo. Y también disminuyen pues las plaquetas porque se están adhiriendo. A esto se llama microangiopatía trombótica. Entonces, una paciente embarazada de 35 semanas, por ejemplo, que me venga con cualquiera de estas alteraciones, lo primero que yo debo pensar es una preeclampsia. Ya después deberé investigar si es que esa paciente tiene algún antecedente de convulsiones, si es que es una epilepsia, o tiene algún antecedente de trombocitopenia idiopática, en el caso de que sea una enfermedad autoinmune. Pero lo más importante, para que no se nos escapen los casos, tanto en atención primaria o en instituciones de segundo nivel de atención o de tercero, debe reconocerse rápidamente cualquier dato de preeclampsia severa. Ese es el avance más importante que tenemos en nuestra labor en Latinoamérica como Comité de Obstetricia Crítica. Ahora, también entrando un poquito a las complicaciones. Aquí ven ustedes una resonancia magnética, un estudio que se puede hacer en el cerebro de las pacientes. Y cuando hablamos que tienen alteraciones de la visión, esas lucecitas, se debe a que toda la parte blanca, justamente la tomografía, está expresando edema, está expresando inflamación a este nivel, donde justamente se representan lo que son las imágenes a nivel cerebral. Por eso la paciente que va a convulsionar o que va a presentar eclampsia, pues presenta alteraciones en la visión, como dijimos, lucecitas o algunas basuritas, como refieren algunas pacientes. Ahí tienen resonancias magnéticas de estas pacientes. Incluso si se cierran tanto los vasos, pueden producirse muerte de cierto tejido del cerebro. Las imágenes, como ustedes ven en las flechitas, más negritas. Ahí se ve mucho más claro. Bueno, en cuanto al tratamiento, nosotros propugnamos 3 pilares de tratamiento. Primero que nada, la reanimación con líquidos. ¿Qué significa eso? Que la paciente embarazada de por sí, sabemos, las mujeres embarazadas tienden al edema, a la nasarca le llamamos. ¿Qué significa? Que se hinchan completamente, pero en la preeclampsia por el daño renal suelen hincharse mucho más. Entonces debemos reanimarlas con líquidos. ¿A qué nos referimos esto? Mejorar el estado de la hidratación para permitir a ese riñón también que pueda recuperarse en muchos casos. Y lo hacemos administrando no solamente soluciones cristaloides tan frecuentemente utilizadas en nuestra práctica, sino también albúmina, que igual es algo que estamos incorporando prácticamente de manera rutinaria. La albúmina es una sustancia coloide, o sea, parecido a proteína, que podemos conseguir en las farmacias para mejorar justamente la presión a nivel de los vasos sanguíneos. El segundo pilar es reducir la presión arterial, justamente para reducir los riesgos de toda esta complicación de la rotura de los vasos. ¿Y qué utilizamos? Desde tabletas hasta medicamentos dentro de la vena en infusión continua para bajar la presión arterial. Y lo que les decía, en una paciente con preeclampsia de novo, se llama, las pacientes que están debutando por primera vez con la preeclampsia, debe mantenerse una presión arterial media, que es la que manejamos en medicina, de 105 milímetros de mercurio, que es algo así como el promedio entre la sistólica y la diastólica. Pero en pacientes hipertensas crónicas con preeclampsia sobreañadida, pues el techo es un poquito más alto, llega hasta 126, como dijimos a un inicio. Y en la diapositiva tenemos todos los medicamentos que podemos considerar, los cuales se encuentran disponibles en México y en varios países de Latinoamérica. Y finalmente, si con todo esto no podemos disminuir
la presión, pues acudimos a estos medicamentos parenterales, los cuales sí o sí deben ser administrados en una unidad de terapia intensiva, porque si entraría de golpe, baja la presión de golpe y el paciente puede incluso hasta fallecer. Son de un tratamiento muy delicado. Y finalmente, proteger órgano por órgano para evitar las complicaciones de la preeclampsia. ¿Cómo protegemos el cerebro de que no convulsione? Justamente a las pacientes que dan estos signos de que tienen las fotopsias, escotomas, como dijimos, los sonidos, las lucecitas, debemos impregnarlas con sulfato de magnesio. Este es un medicamento que nos estabiliza la membrana, significa que va a evitar que se produzcan convulsiones por irritación en las neuronas. Y también podemos asociar la fenitoína, que es un anticonvulsivante también. En la parte respiratoria, pues mejorar el gasto cardíaco, esto ya es un poquito más de especialidad. Damos medicamentos y tenemos ahí un artículo publicado en México en la revista Mexicana de Medicina Crítica que recomienda administrar inotrópicos, denominamos a los medicamentos para mejorar la función del corazón, lo cual se ha visto que además también disminuye la resistencia y los riesgos de que se rompan los vasos en el cerebro o en el hígado de la paciente. Ahí tienen justamente el premio Mario Shapiro que pudimos ganar con uno de estos temas de investigación. En cuanto a la parte renal, pues hidratar a la paciente, como dijimos, utilizar albúmina. Esta es una imagen esquemática a la izquierda de cómo se puede romper el hígado. Y en la imagen de la derecha ustedes ven cómo queda el hígado cuando termina con una complicación como esta. La paciente puede incluso hasta morir. Y finalmente, la complicación hematológica, lo que dijimos, que las plaquetas disminuyen, pues se trata con corticoides o glucocorticoides. Lo que intentamos hacer es que se liberen mayor cantidad de plaquetas de la médula ósea para disminuir a su vez los riesgos de sangrado. Y también nos interesa el producto, el feto. Si el producto se encuentra generalmente entre la semana 23 a 34 de la gestación, sus pulmones podemos intentar mejorar la función respiratoria del producto administrando corticoides para que cuando sea interrumpido el embarazo pueda respirar mucho mejor ese producto. Aquí tienen una pequeña reseña que hicimos de un artículo en cuanto a la evaluación de la ecografía, del ultrasonido, buscando estos datos de complicación de la preeclampsia a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel hepático, y ver cómo podemos manejar mejor el cuadro. No tiene referencias en mis diapositivas porque todo lo extraímos de este artículo que publicamos de nuestra autoría, que se encuentra en la revista americana de obstetricia y ginecología y es de ingreso gratuito. Lo pueden acceder. Y ya llegando al final, algunos artículos que pudimos publicar con todo el grupo de investigación que tenemos allá desde que formamos en México. Tenemos un texto publicado por Editorial Prado allá en la Ciudad de México y un texto publicado ya como Comité de Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana en Colombia por la editorial Distribuna con toda esta recomendación y el trabajo que venimos desarrollando. Y el objetivo es ese, ¿no? El tener al fin y al cabo una familia feliz y completa que no pierda este componente tan importante como es la madre. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Le agradezco, gracias a usted. Le felicitamos por su gran trabajo, su destacado trabajo y su compromiso sobre todo con la salud de las mamás y sus bebés. Doctor, tengo una pregunta aquí que quiero también puntualizar respecto a las diapositivas. ¿Nos podría platicar un poquito del tema que tiene que ver con las consecuencias que conlleva, obviamente, tanto la mortalidad, pero en el aspecto de la morbilidad materna y fetal, o perinatal incluso? ¿Cuáles serían las principales consecuencias, secuelas irreversibles que puede dejar una preeclampsia o incluso un síndrome de HELP en la madre? Exactamente. Añadiendo un poquito lo del síndrome de HELP. El síndrome de HELP se refiere a la afectación hepática y a la afectación hematológica. Entonces, es una parte nada más del espectro de las complicaciones de la preeclampsia. Preferimos ordenarlo de esta manera porque muchas veces se puede complicar un poquito el diagnóstico al respecto, ¿no? Si tenemos un paciente, como dijimos, con hemólisis y trombocitopenia, ya sería un HELP incompleto. Pero si además tiene una insuficiencia renal, no es un HELP y aparte una insuficiencia renal, sino es una preeclampsia con compromiso renal y hematológico. Esa más o menos es la figura que estamos intentando propulsar. Y las complicaciones son variadas. Okay. Obviamente lo peor que puede suceder es un ictus hemorrágico o un ictus isquémico, como dijimos, a nivel cerebral, que la paciente sufra un derrame cerebral, como se llama, o una embolia, como se menciona aquí en Bolivia muchas veces,
y quede con secuelas. Hay pacientes que quedan en estado vegetativo o con algún tipo de déficit, que quedan, como llamamos lastimosamente, paralíticas, o que quedan con discapacidad de alguna extremidad, miembro, y no puedan retomar su actividad diaria de forma normal. Yo creo que es una de las secuelas más importantes, porque el resto puede recuperarse. El problema de la rotura hepática, por ejemplo, puede operarse, y si la paciente es manejada en un equipo multidisciplinario puede recuperarse y sobrevivir. Pero hablando de secuelas, la más temible yo creo que es la lesión del cerebro. Ok, doctor. Gracias por clarificarnos esta pregunta. Y otra, una opinión que yo quiero preguntarle a usted por la experiencia y el trabajo tan destacado que ha realizado en conjunto con un grupo de expertos. Ya mencionábamos al doctor Jesús Carlos Briones, el doctor Díaz de León Ponce. Necesito que nos comparta, por favor, su opinión de lo que tiene que ver, que usted considere son los mayores retos o donde más tenemos que impulsar o promover acerca de la atención tanto materna, fetal y perinatal a consecuencia de esta preeclampsia, de este grave síndrome a nivel mundial, pero sobre todo bajándolo un poco más a nivel Latinoamérica. Claro que sí. En ese mismo sentido, podemos mencionar que antes se pensaba que los controles prenatales eran suficientes, una submedida suficiente para disminuir la mortalidad materna, lo cual se vio que no era así. ¿Por qué? Hay pacientes que realizan sus controles prenatales de forma muy adecuada y sin embargo presentan en cierto momento una descompensación o una complicación brusca. Yo tuve la oportunidad de ver pacientes que habían hecho su control prenatal 2, 3 días antes, cifras de presión arterial normales, laboratorios normales, y 2, 3 días después se desprende la placenta, la paciente se presenta con una crisis hipertensiva. Entonces, justamente por eso, los cuidados intensivos especializados en ginecobstetricia son una alternativa en estos casos para poder recuperar y evitar la muerte materna en estos casos. Pero yo lo resumiría de una manera, con una palabra nada más en nuestra Latinoamérica, cómo se puede mejorar en este aspecto. Educación. Justamente mencionando tanto al personal de salud que pueda reconocer rápidamente cualquier dato de compromiso severo de la preeclampsia, así como incluso a las mismas pacientes, a las embarazadas, desde las escuelas, desde algunos eventos incluso sociales que se podría capacitar al público en general para reconocer estos datos tempranos y acudir justamente de forma precoz para recibir un tratamiento oportuno. Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante. Yo le agradezco en nombre de nuestro país todas las aportaciones científicas que en conjunto con otros expertos usted ha participado a nivel Latinoamérica también, de igual manera. Y bueno, precisamente es lo que nosotros estamos trabajando, impulsando para crear conciencia y sensibilidad acerca del tema de la sintomatología, de los factores de riesgo, de los signos de alarma, pero también en todo lo que tiene que ver con otros aspectos como en la parte médica, en la parte de las tomas de decisiones con nuestros legisladores y en muchos ámbitos que tenemos que articular diversos sumas de esfuerzos para lograr que podamos prevenir muertes por preeclampsia y por eclampsia o muertes fetales también y perinatales. Doctor, le agradezco muchísimo nuevamente y estaremos comunicándonos después para ver, poder tener un poquito más acerca de su gran experiencia en este tema. Claro que sí, un gusto haber compartido esta información con todos ustedes y agradecer nuevamente pues a la Fundación Mexicana para la Prevención y Salud Materna. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Seguiremos informando.